Todo lo que existe se despliega dentro de sistemas interconectados: células, ecosistemas, organismos, comunidades. Estos sistemas no son meros engranajes funcionales, sino estructuras que sostienen el sentido mismo de la existencia. La metamorfosis, en este marco, no es solo un proceso biológico, sino una transición ontológica. Un ser deja de ser lo que era para devenir en otra forma de estar en el mundo. La oruga, al convertirse en mariposa, no solo cambia su cuerpo, cambia de mundo. En términos heideggerianos, cambia su ser en el mundo, su horizonte de sentido se transforma. La oruga habita un mundo unidimensional formado por ramas, limitado al follaje y al arrastre. Tras su metamorfosis, su existencia se transfigura, ya no pertenece al mismo ecosistema, sino que accede a otra dimensión, aéreo y tridimensional. Aún más radical es el cambio del mosquito, que pasa de vivir sumergido en el agua a volar en el aire tras emerger de su crisálida. En ambos casos, el ser no solo cambia de forma, sino de mundo. Su nueva condición le exige una transformación profunda para habitar una dimensión distinta. Lo mismo puede decirse del ser humano. Quienes trabajan en la construcción de su alma, como crisálida interna, se preparan para trascender de la dimensión terrenal a otra, que para eso se cambia para prepararse a existir en otro ecosistema, otra dimensión. Se muta para estar listos para habitar otro ecosistema ontológico, el eutopo, el buen lugar, accesible solo a quienes tienen una firma óntica adecuada. Esta metamorfosis revela algo esencial del ser: no está fijado, sino que se realiza en el tránsito, en el abandono de una forma anterior para emerger en otra. El ser auténtico, como lo planteó Heidegger, se define por la apertura a la muerte, a la posibilidad del no ser, condición para que emerja una existencia más plena. Metamorfosearse es morir para ser otra cosa. Y desde ahí se propone una soteriología natural, la salvación no como redención externa, sino como transformación interior. No es intervención divina, sino devenir consciente. Se sale del mundo, sin apego ni anclas que le sujeten, se renace en otra dimensión del existir. En esta visión, salvarse no es un acto milagroso, sino una tarea interior. La oruga no es redimida por otro, se redime al transformarse. El alma humana, del mismo modo, no se salva por decreto, sino al atravesar conscientemente su metamorfosis. La posibilidad de trascender está íntimamente ligada al valor de dejar de ser para seguir siendo. Es un tránsito que exige dejar atrás formas inauténticas y asumir la finitud como condición de sentido. Esto lleva a una concepción distinta de la muerte, no como cese biológico, sino como umbral ontológico. Prepararse para cruzarla no significa adherirse a dogmas o ritos, sino construir un ser capaz de habitar la disolución. En vez de una moral religiosa, se propone una labor profunda de individuación, autenticidad y coherencia vital. Construir el alma no es acumular méritos externos, sino lograr una forma más esencial de vida. La salvación es la expresión final de una existencia realizada. Quien ha cultivado esa alma, que se atrevió a pensar por sí mismo, con anábasis, quien fue gran parte de su vida un egonauta, vibra en sintonía con otros que han hecho lo mismo. Se reconocen mutuamente, no por credos, sino por afinidad ontológica. En cambio, quien ha vivido como un dron de la horda, sumido en la automatización y la obediencia ciega del Dasman y del genio de la especie, llega a la muerte sin alas, como una oruga que no se transfiguró. El hipotético Cristo natural, sintonizador del ser, podría decirle a esa larva que falló en su intento final de ser mariposa: no te conozco, no como castigo, sino porque no hay afinidad vibratoria en un eutopo lleno de mariposas. No se comparte la misma esencia. Metamorfosearse exige esfuerzo, lucidez y una disposición profunda al cambio. No toda vida se transforma. Y en la medida en que la transformación es posibilidad y no garantía, requiere responsabilidad. La vida verdadera consiste en vivir de tal manera que la muerte se convierta en pasaje y no pérdida. Esto implica soltar las formas muertas, abandonar las máscaras, las estructuras del miedo y la mentira. Como la libélula que abandona el agua para volar, el ser humano debe soltar sus anclajes terrenales y alzar vuelo hacia su forma más plena. El alma puede imaginarse como un navío. Solo los barcos bien construidos cruzan el océano de lo desconocido al morir. Las otras quedan varadas, gracias al apego por el mundo de los bienes y de la reproducción, porque nunca dejaron de ser adictos al botón onánico hedonista. Por ello son incapaces de soltar amarras, incluso retenidas por anclas y fuertes cadenas a la orilla de los apegos mundanos que raramente se relacionan con la conciencia. Los peligros ónticos son fuerzas adhesivas que impiden el vuelo al ser transmutado.
El alma no construida es incapaz de soltar estas ataduras, está encadenada a tierra, queda atrapada en su fase larval, sin alas, sin travesía, sin trascendencia. Esto es condición de posibilidad para el despliegue del alma. Así lo advirtió el Evangelio de Tomás. Si sacas lo que hay en ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que hay en ti te destruirá. La ignorancia espiritual, el no conocimiento, la inercia interior, son formas del estancamiento ontológico. Como en Platón, quien no emprende el anábasis, el ascenso interior del alma, permanece encadenado en la caverna de las sombras. Heidegger llamó a esta existencia larval el ser inauténtico, el Dasein que se dispersa, que vive según el uno, das Man, que no asume su muerte, que no se apropia de su libertad. Jung la concibió como la psique no individuada, dominada por la máscara, la mentira, el falso rostro no integrado en su núcleo esencial, el Selbst. Para los gnósticos, es el alma dormida que no ha dado a luz al Cristo interior, que es lo que descubrimos cuando nos conocemos siendo sinceros y honestos. Y para el budismo, es la mente atrapada en el avidya, en la ilusión del yo y del deseo. En todos estos sistemas, el alma inmadura es una promesa incumplida, no ha sido mala, sino inacabada. No se perdió, simplemente no fue. Como en la naturaleza, también en el alma hay condiciones que pueden bloquear la metamorfosis. Parásitos de ideas religiosas que generan culpa, el apego y la dependencia emocional, la mentira, la alienación. Estas fuerzas impiden la salud del alma, erosionan su integridad interior. En biología, una oruga puede ser devorada por larvas de avispa antes de formar su crisálida. Exteriormente parece intacta, pero su interior ha sido corrompido. Así también, el alma puede estar invadida por modelos falsos, creencias impuestas, emociones tóxicas. El potencial está, pero el pleroma no florece. Esta deficiencia del ser, esta imposibilidad de nacer, es lo que aquí llamamos ontopenia, una pobreza del ser, una carencia radical de despliegue. Como Penia en la mitología griega, diosa de la necesidad. La ontopenia marca la insuficiencia esencial, la falta de estructura interior para sostener el salto ontológico. No es un pecado moral, sino una omisión de ser. En este contexto, la doctrina del Cristo canónico ha sido una de las causas históricas más profundas de ontopenia. Durante siglos, ha enseñado que basta con creer para ser salvado, que el sacrificio de otro, el cordero, el chivo expiatorio, basta para borrar los pecados. Pero esta enseñanza niega la necesidad de la transformación. El perdón sin enmienda detiene el alma. Perdonar sin metamorfosis es impedir el despliegue interior. Es ofrecer salvación sin verdad, sin trabajo, sin alma. Es condenar por omisión. Así, generaciones enteras han sido formadas para no convertirse, para no pensar, para no ser. Han delegado su ser en una figura externa, esperando redención como un don inmerecido. El resultado es trágico: almas estancadas, sin autoconocimiento, sin autenticidad. El Cristo canónico, institucionalizado, domesticado, no ha sido guía del despertar, sino custodio del estancamiento. No ha enseñado a morir para renacer, sino a creer para obedecer. No es deseable que un cuidador de mariposas intervenga en el momento en que éstas luchan por salir de la crisálida. Porque si se las asiste, si se abre por ellas el capullo que deberían desgarrar con su propio esfuerzo, impidiendo que sus alas no se desarrollen. La linfa en su cuerpo no circula por falta de esfuerzo físico, la estructura no se fortalece, como resultado son incapaces de volar y mueren. El acto de ayudar mata. La metamorfosis no puede ser delegada a otro. Este principio no solo rige en la naturaleza, sino en la metamorfosis del ser humano, cuando el alma está lista para soltar amarras. Cualquier proceso auténtico de transformación exige esfuerzo propio, conciencia despierta y voluntad lúcida. Por ello, ofrecer la salvación como un regalo, sin mérito ni trabajo interior, es una forma velada de condenación. ¿Con qué derecho el Cristo canónico promete la plenitud del ser a quien no ha recorrido su propio camino, a quien no ha luchado por romper sus propias crisálidas existenciales? Como mariposas asistidas en su crisálida, estas almas no han podido volar. El proceso les fue robado en nombre del amor. Se les ofreció comodidad espiritual, pero se les negó el fuego de su metamorfosis. Y como los estudiantes de ingeniería que reciben todas las respuestas para pasar el examen, reciben su título pero sin saber ingeniería. La auténtica redención no es un decreto, sino un devenir. No se recibe, se conquista. Es un acto interior, un trabajo de lucidez y voluntad. Nadie puede vivir por otro,
ni pensar por otro, ni nacer por otro. Y por eso, nadie puede salvar a otro si no ha comenzado a volar por sí mismo. El alma no puede ser salvada, debe aprender a salvarse. El alma es una crisálida sagrada. Pero también es frágil. Si se le abre desde fuera, muere. Si se impide su proceso, no nace. Y en esa tensión está su destino: convertirse en ser alado, o quedar para siempre como promesa no cumplida, apenas una larva. No hay nacimiento sin desgarramiento. No hay ser sin tránsito. Las religiones institucionalizadas, en vez de acompañar ese proceso, son una plaga, una peste de la ontopenia. Han ofrecido fórmulas en vez de caminos, consuelos en vez de verdad, ritos vacíos en vez de transformación viva y verdadero aprendizaje. En vez de parteras del alma, han sido guardianas del capullo. En vez de impulsar el vuelo, lo han detenido con el ancla del apego. Y así, la espiritualidad se ha vaciado, se ha convertido en estructura sin alma, en tradición sin fuego. Porque trascender no es un regalo ni un accidente, es la obra del alma. Es la alquimia última del ser. Y por eso, solo consigue trascender quien, en vida, se preparó para la muerte. No prepararse con miedo, sino con autenticidad. No con obediencia, sino con lucidez. No con dogma, sino con verdad vivida. El alma que aprende a morir antes de morir, no teme el fin. Porque su vuelo ya ha comenzado. Y cuando el cuerpo cese, no caerá como hoja seca, sino que ascenderá como quien ya había aprendido a volar mucho antes de haber fallecido. Así que, no busquen la salvación porque la perderán, pero en cambio busquen mejorar la belleza, la verdad, el pleroma del ser. La salvación solo es añadidura.